Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Amén. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Padre Santo, santificado sea siempre tu nombre. Nosotros queremos reverenciar, exaltar, dar la gloria y la honra al nombre de Jesús, porque confesamos, creemos que ante Él toda rodilla se dobla, de este país, de la gente que está haciendo maldad, de la impiedad, Señor. Hoy declaramos que doblan sus rodillas, que sus corazones vienen al arrepentimiento, porque el Padre quiere que ellos también sean salvos, que no perezcan más como impío, que puedan arrepentirse. Hoy clamamos por esta gente que está en oscuridad y está sirviendo a las tinieblas. Perdona, Señor, sana esta tierra, libéranos a este país de la maldad, de la corrupción, de la mentira y el engaño. Y te damos gracias porque nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Y hoy podemos gozarnos de que el Señor Jesucristo es nuestra luz y es nuestra salvación. Te damos gracias y te alabamos porque siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Padre, porque a ti te plació que el Señor Jesucristo habitase toda tu plenitud. Hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y vamos a leer versículo 13. ¿Amén? Amencísimo, casi amén. Amén, puntos suspensivos. Ok. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Bueno, yo creo que en el pasado hemos tocado de manera puntual o periférica el concepto de sal, ¿cierto? Y hemos repasado lo que esto significa, contrario a lo que el mundo nos ha enseñado, ¿no? Recuerden que un poco no, mucho de lo que la Escritura pretende que suceda en nosotros, yo diría que todo lo que la Escritura pretende que suceda en nosotros, es que podamos iniciar un proceso de desaprender, en el caso de que no hayamos nacido en el Evangelio y no conozcamos y vivamos el Evangelio, desaprender todo aquello que hasta el momento hemos aprendido, indistintamente de que parezca que sea muy bueno o muy provechoso. La Escritura espera que cuando la palabra nos toque y nos impacte, nosotros podamos ser transformados. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si a ustedes alguien les dice en estos momentos, o a ustedes ya no, seguramente no, pero si ustedes escuchan a alguien decir, este sí es mucho salado, ¿cierto? ¿Qué es lo que piensa inmediatamente uno que está hablando? El de malas, ¿cierto? Ay, pobrecito, no le sale nada bien. Y es más,
Es común escuchar ya no solamente que es salado, sino este es un bulto de sal. ¿Okay? O sea, no solamente te mala un poquito, unas cuantas veces, sino que en todo es de malas. Y cuando llega, según los que dicen eso, llega con toda la mala suerte. Entonces, en algunos casos le dicen, no, esto es un bulto de sal. Y en los deportes esto sí que se ve y bastante. Pero les hablaba ahorita de cómo Dios pretende que nosotros podamos entrar en un proceso de desaprender o reaprender, o el término que ustedes quieran darle. El hecho es que tenemos que ser cambiados de manera de pensar. Porque contrario a lo que el mundo nos ha enseñado, la sal no es sinónimo de mala suerte. Eso es una figura supersticiosa bastante profunda y que tiene orígenes inciertos inclusive, porque cuando uno se va a la historia encuentra distintas posturas. Hay gente que piensa que en el momento en que se le riega la sal en la mesa, tiene que coger una pizca y echarla por encima del hombro izquierdo hacia atrás. Porque en teoría con eso subsana pues la mala suerte que hubo al momento de la sal. Hay otras personas que si se le riega una sal, entonces inmediatamente cogen y echan agua. Pero hay otros que cogen la sal, supuestamente la echan en las puertas para que las brujas no entren. Pero eso no ha impedido que... el salero así, entonces dicen, no, pónganlo ahí. Por ejemplo, de hecho, en una de las pinturas de la última cena del Señor, en teoría, creo que fue Michelangelo, él pinta a Judas con el salero al lado de su mano. Y eso no hace sino ratificar el tema de que el salado, pues, el salado de Judas. Y profundizando un poquitico en el tema de la sal, hay quienes manifiestan que el origen del concepto de mala suerte dista mucho del que nos han enseñado. Y no estoy hablando de gente creyente, gente del común. Planteaban con razón, ustedes ya de esto se han escuchado, que en el pasado la sal tenía un valor bastante alto. Se establecía como patrón de intercambio de trueque. Con eso, inclusive llegaron algunos a la conclusión de que se pagaba a las personas. De allí viene el término salario, que es del latín salarium, y era con que a los soldados romanos y a los que estaban a su alrededor en esos momentos, les pagaban con una bolsita de sal, con un kilo de sal, con un bulto de sal, con lo que sea de sal, pero eso significaba dinero. O sea que no, el contexto para nada era malo. Al contrario, decían que cuando se pagaba con sal y a la persona se le caía la sal, lo que quería decir era que era muy de malas porque su dinero, su ganancia se le había esfumado. Y es muy probable que de ahí venga entonces el tema de ser mucho salado, porque asocian todo el tema a si la sal se derramó, si no se cayó. Jesús dijo algo que a nosotros debe mover nuestros cimientos, a propósito de desaprender aquello que hemos aprendido. Porque Jesús nos dice a nosotros, son muchos salados. Pero lo dice a su manera, a la manera bíblica, y la manera bíblica dice es, ustedes son la sal de la tierra. Ya el concepto ese de salados, sal, conforme lo aprendimos en el pasado, lo hemos escuchado, no tiene nada que ver. Y Jesús dice, vuelvo y leo el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. A propósito de la oración que hacía Martica, que nos convocaba a todos con respecto a sanar la tierra, nosotros tenemos que ser muy ubicados en lo que Dios espera que suceda en nosotros para que a través de nosotros también se manifieste la gloria de Dios. Y esto no es poca cosa en términos de si yo soy grande o reconocido o pequeñítico o desconocido, porque el impacto que ustedes y yo podemos generar, debemos generar en la tierra, es el impacto que va a sanar la tierra, es el impacto que va a cambiar el sazón de la tierra. Ojo que aquí no estamos hablando es que Jesús dijo que nosotros somos del azafrán del arroz amarillo, o somos del jalapeño de la comida mexicana. No, dijo que somos la sal, y la sal lo que hace es establecer un punto
un punto justo donde lo que vamos a comer no solamente nos alimenta, sino que hace que sepa rico, que sea agradable consumir. El color no importa, las especies no importa, porque podríamos tener azafrán, el arroz más amarillo y más lleno de todas las cosas, y cuando usted lo come no tiene nada de sal, dice, le falta sal. Y el mensaje de hoy propone que nosotros tengamos una conciencia de qué tan salados estamos. Curioso. ¿Qué tan salados somos o estamos? De acuerdo al contexto como lo presenta el Señor Jesús. Porque, repito, dice que Él dice de nosotros que somos la sal de la tierra. Entonces, ¿qué tan salados, desde el punto de vista bíblico, estamos nosotros para salar la tierra? Ya apartándonos del concepto supersticioso de que es que la sal es mala. Entonces, no, yo no quiero ver nada con sal. Ay, a mí hábleme de azúcar. Sí, azuquitar sí. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo impactamos a quienes están a nuestro alrededor. ¿Qué puede salir de nosotros para que en medio de la zozobra que haya, Dios ponga ahí sí su pizca de sal? Escuchaba ayer, alguien hablando a propósito del mundo cristiano, cómo está tomando lugar el mundo cristiano alrededor del mundo, pero particularmente en Estados Unidos, en donde se ha desdibujado muchísimo esa figura de referencia que debería tener el cristiano y qué decir de los líderes, pastores y predicadores. Hay a que lo busquen y se lo vean, no mentiras. Hay un reality que se llama The Preachers, los predicadores. La telenovela que ustedes se pueden imaginar. Los pastores que se le midieron a eso, abro comillas, las puertas de sus casas y de sus congregaciones para que otros miren cómo viven ellos. Pero entonces son las mansiones, las limusinas, las excentricidades y los ires y venires que tiene una familia o una persona en su día a día, pero con la connotación de estar señalado o señalada como un hijo de Dios en prominencia, lo cual lo hace ser referente para otros. Y entonces alguien podrá decir, ay, pero chévere que uno pueda conocer cómo viven los demás. No, pues las Kardashian quedaron totalmente, perdieron el año, o sea, por eso seguramente las sacaron de temporada, acabaron la serie, porque venían los Preachers. Pero, ¿qué tan desdibujado está el concepto de qué tan cristianos y cómo impactamos al mundo? Que tenemos que, abro comillas, no tenemos, pero es lo que sucede en este caso que les menciono, tenemos que hacer como el mundo hace para llamar la atención como el mundo la llama. Entonces, se entera el rating de que es muy bueno en los reality. Todo el mundo quiere ver lo que pasa al interior de la persona. Y más allá de un predicador, de un cristiano, pastor, desdibujado completamente. ¿Qué tipo de sal podría salar con esta presentación? Y seguramente alguien dirá, no, esto está muy religioso, Andrés, ¿qué tiene de malo que el Señor lo graben allá en su casa y que salga con sus 5 carros último modelo y que lo recoja el helicóptero y que le diga a todo el mundo que si se portan bien con Dios es esto lo que van a recibir? ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, mucho. Ay, claro. Mucho. Porque no es para nada ese el reino que Dios nos ofrece, que nos da y del cual nos dice que nosotros somos la sal. Importante que ustedes lo tengan en cuenta porque hay un movimiento mundial cada vez más manifiesto de pastores o líderes que están volviendo atrás de sus ministerios, conocidos y desconocidos. Y esto hace pensar que en algún momento la sal con que ellos estaban salando dejó de fluir en ellos y ya se convirtieron en una sal, como dice aquí la escritura, insípida, que no sirve para nada y en ese caso pues no sirve sino para ser echada afuera. Les decía entonces que la sal la podemos utilizar de diferentes maneras. La sal es un sinónimo de ofrenda. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que la Biblia describe la sal, el grano de sal, el cloruro de sodio,
como un elemento de ofrenda, y es más, dice que debe ser presentado y mecido ante toda ofrenda que se haga delante de Dios. Ahora lo vamos a leer. Y uno dice, ¿cómo así? Entonces no, la cosa no es tan de malas, o sea, no es que estemos llevando de la sala a Dios, ni mucho menos. Vayamos a el libro de Job, capítulo 6, versículo 6. Job 6, 6. Amén. Dice el versículo 6. Se comerá lo desabrido sin sal. Habrá gusto en la clara del huevo. Imagínense. Hay quienes les gusta el huevo crudo y sin sal, Dios. Ahí sí no hay nada que hacer. Pero la escritura dice, Job, preguntándose acerca de cosas que estaban sucediendo con él, se comerá lo desabrido sin sal. El mundo, sin la presencia de nosotros como iglesia, impactando, compartiendo, dejando ver el amor de Cristo en sus corazones, a través de nuestros corazones, es un mundo desabrido. Es un mundo que no tiene punto de equilibrio y es un mundo que está totalmente vacío. Dios nos pone a nosotros dentro de la receta que el mundo necesita para volver a Cristo como el ingrediente que va a causar la diferencia entre si esto sabe y me sabe, o si esto no sabe y me tocó comerme la clara, la yema del huevo cruda y sin sal, como dice aquí la palabra. Vayamos a Levíticos más atrás, Levíticos capítulo 2, versículo 13. Levíticos 2, capítulo 13, versículo 13. Levíticos capítulo 2 y versículo 13. Leamos desde el 12, pero aquí viene hablando de todo el capítulo 2 habla de ofrendas. Simplemente que esto es muy manifiesto acerca del tema que estamos hablando. Versículo 12 dice, capítulo 2, versículo 12 y 13. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Yo algún día en mi vida tomé esto literal. Literal. Y cuando llegaba el momento de ofrendar a la iglesia donde estaba, yo cogía o me traía los sobrecitos de diezmos a la casa, echaba de una vez el diezmo y cogía. Yo no sé si cuando los abrían decían, no estaba haciendo brujería. Porque basado en el pensamiento del mundo, ¿a qué conclusión podrían llegar? Si encuentran eso lleno de sal allá adentro, me están salando la iglesia, pastor, cadena de oración, ayuno, están haciendo brujería. No, yo quise en algún momento ser muy literal con el tema de en toda ofrenda preséntala y sazónala con sal. No lo volví a hacer, pero lo confieso que lo hice en varios momentos. Y me sentí extraño en un principio. La primera vez que lo hice, cogí el sobre y yo decía como que sal, así, eso suena como si uno estuviera haciendo un paso de magia o algo así, y sal. Pero la escritura dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y es importante que ustedes y yo tengamos esto en claro, porque miren la resonancia, la trascendencia que Dios le da al hecho de la sal. No van a ir a buscar ahora sal a la casa, a agarrar a tirar por todo lado. Pero noten ustedes cómo Él establece la sal como parte de confirmación de pacto. Y después dice que nosotros, ustedes y nosotros, somos quienes le aportamos esa sazón o ese punto de equilibrio a ese pacto. Entonces no es poca cosa lo que estamos hablando al respecto de por qué Jesús decía, vosotros sois la sal de este mundo. Además, en alguna parte de Colosenses dice que
que nuestra palabra sea como sazonada con sal, eso me parece tan hermoso. Vayamos allá de una vez, Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Ahora sí? Ok, dice así. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No es que vamos a llenarnos la boca de sal y cada vez que vamos a hablar empezamos a... Palabra sazonada con sal. No van a ser tan literales como yo lo fui en algún momento. Porque de hecho esa era hasta una sensación incómoda ponerle poco de sal en la boca. Hasta de pronto maluco para la salud en ese momento. Pero la escritura dice que nuestra palabra debe estar siempre sazonada y está antecedida de la gracia. Ojo, ustedes y nosotros no nos podemos cansar de repetirlo. Estamos llamados de parte de Dios a ser lámparas, a ser referentes, a ser guías. ¿Eso trae responsabilidad? Claro que sí. ¿Alguno desearía no tenerla? Seguramente que sí. Pero la responsabilidad viene porque Dios sabe que en nosotros Él ha podido depositar su Espíritu Santo para que donde sea que hablemos, vayamos o con quien establezcamos nosotros relación, se dé cuenta de que hay algo o alguien más bien en nosotros que marca una pauta que nos hace distintos y que ellos que no conocen de Dios todavía también pueden acceder a Él. No es un tema de yo soy así y no quiero que nadie más sea. Ya encontré la manera de ser feliz, pero ojalá los demás no. Esa no es la figura del cristianismo. Lo que Dios está en todo momento promoviendo en nuestro corazón es que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿cierto? Entonces, vean ustedes que la sal previene la corrupción. A propósito del tema político y social en nuestro país, ¿cierto? La corrupción es algo totalmente así fuerte. Ayer o hoy compartieron en unos grupos un ejercicio a manera de experimento social que estaban haciendo con el tema de la corrupción. No sé si ustedes ya lo han visto o no, y si no, te los comento. Es sencillo. Llevan y ubican a unos 20 metros una caja con X valor de dinero. Y a todas las personas que están por acá, todos son voluntarios, alrededor de unos 15 o 20, les dicen que el primero que llegue a esa caja va a tener acceso a la suma de dinero que tiene allí. Y resulta que todos dicen, listo, todos se están preparando para la carrera. Y les dicen, ok, pero hay algo que toca hacer antes. Tienen que vendarse todas sus caras, sus ojos, y de acuerdo a las instrucciones que reciban, entonces van a ir avanzando hacia donde vieron que la caja quedó. Todo el mundo dice, listo, listo, listo. Y la primera pregunta, puede que me equivoque en una o en varias o en todas, pero más o menos es así. Dice, dé un paso adelante si usted alguna vez ha dicho una mentira. Entonces, todo el mundo llega, nadie se está viendo el uno con el otro, ¿no? Dan su paso adelante. Luego dice algo así como, dé 3 pasos adelante si usted alguna vez le ha ofrecido dinero a alguien con autoridad para no pagar las consecuencias por algo que usted hizo. Entonces ya no se mueve todo el mundo, pero se mueve el 80%, 3 pasos adelante. Y luego dice, dé 2 pasos adelante si usted, si le tocase mentir para verse exonerado de una consecuencia, ¿lo haría o lo ha hecho? Y entonces, ¡pum!, va para adelante. El punto es que al final no queda nadie sin moverse. Porque el tema de la corrupción está tan metido en el corazón cultural de la persona y de la sociedad que muchos piensan de que el que no lo hace es un bobo. Y que la mejor manera de salirse del problema es salirse del marco legal y brincar la autoridad si es necesario. Entonces tenemos un pueblo enardecido en estos momentos, desbaratando ciudades, rompiendo pueblos, dañando absolutamente todo. Pero a ese pueblo seguramente, la gran mayoría, cuando les ofrezcan algo que los deje a ellos tranquilos, van a dejar de pelear por aquello que están peleando, porque a ellos ya les llegó la parte que a ellos les va a dejar tranquilos.
Y a mí, mientras yo miraba ese experimento, decía, Señor, ahí tiene que haber un cristiano. Por estadística, por probabilidades, debería haber una persona cristiana. Si nosotros estamos hablando de que somos más o menos del 10% de la población mundial, más o menos esos son los cálculos que hacen los estadistas a propósito de los cristianos, quiere decir que de 100 personas que cojan en un sitio, hay muchas probabilidades de que 10 sean cristianos. Y si cogieron a 50, es probable que 5 de esos 50 sean cristianos. Y si cogieron a 10, por lo menos uno sea cristiano. Entonces en el ejercicio uno esperaría de que el cristiano hubiese sido, porque esto lo pasan en video, ¿no? Y se ven cada movimiento que hacen todos. Y uno esperaría que hubiese quedado por lo menos una persona sin haber dado un paso. No porque si es un redimido, o sea, se puede. Válido. Válido. Puede ser que una persona era la más pilla del mundo y se convirtió. Y le está dando cuenta de su pasado. Totalmente válido. En ese momento, pues no ha robado, no ha hecho, no ha sobornado ni nada, entonces podía quedar quieto. No, porque la pregunta era si ya había pasado. Por eso en un principio yo les decía a ustedes que puede que existiese diferencia entre alguien que nació, vivió en y por el Evangelio y alguien que llegó, como el caso de la mayoría de nosotros, al Evangelio. Entonces, si a nosotros nos pudieran hacer ese ejercicio, seguramente tampoco nos podríamos quedar quietos, salvo algunos casos de que nacieron en el Evangelio y han pretendido, han querido ser firmes. El punto es este. La corrupción está en la parte caída del ser humano. Pero Dios nos llama, en medio de este azotón que el mundo tiene, a que nosotros identifiquemos que Dios ha puesto y ha hecho algo en nosotros distinto a los demás. Que cuando esas circunstancias la preguntaran ya no acerca del pasado, sino quiénes estarían dispuestos a no hacerlo, entonces la respuesta ya pudiese ser más clara y decir, de 10, por lo menos 2 desearían o tomarían la decisión de no hacerlo. Esas personas que manifiestamente dejan saber al mundo que han sido cambiados y que han sido impactados por alguien distinto al mundo, esas personas están siendo en ese momento sal para sanar la tierra. Y esas personas están llamadas a que seamos ustedes o nosotros. Esas personas son las que en los momentos de dificultad, o en los momentos de mucha alegría, no importa cuál sea el lado en que se encuentre, nosotros podamos siempre hablar de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios dice que va a hacer con nosotros y con aquellos que estén dispuestos a escucharnos. Importantísimo que ustedes entiendan la diferencia entre una sal que sala y una sal que ya no sala. Por eso les planteaba el ejercicio o el planteamiento del reality, porque es una sal que difícilmente puede ya aportar sazón como Dios lo quiere al mundo que lo va a recibir. Con cierta periodicidad yo les menciono acerca de qué pasa con unos predicadores por allá y otros por acá. Y dice, ay, Andrés se la pasa mirando qué es lo que le pasa a los predicadores. No, pero es que forma parte de que nosotros entendamos cómo es que el mundo está operando, cómo el diablo está operando en medio del mundo y del mundo cristiano. Y Dios espera que nosotros pueda haber diferencia, que cuando nos vean puedan decir, yo sabía que esta persona iba a estar firme en Dios. Yo sabía que esta persona no iba a mirar hacia atrás, porque ya conoció de Dios. Y quiero, a propósito de mirar hacia atrás, que vayamos al libro de Génesis capítulo 19. Y ya ustedes se pueden imaginar a quién vamos a ir a buscar. Génesis 19, versículo 26, si mal no recuerdo, sí, señor. Recreando un poco el escenario de lo que estaba tomando lugar en ese momento, si ustedes lo han leído, si no lo han leído, vamos a tratar de refrescarlo un poco. La escritura dice que Dios determinó la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿Quién vivía ahí vivía Lot? ¿Con quién vivía él?
la esposa y sus 2 hijas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Llegaron quiénes llegaron? Los ángeles de Dios, que habían llegado, pero Dios, como tenía una promesa con Abraham, porque recuerda que antes de esto empieza la negociación que Abraham hace con Dios. Si hubieran 5, si hubieran 10, si hubieran 15, y Dios le dice, sí, sí, listo, lo que tú digas, y allá hay. Y finalmente no había ni 5. Bueno, si uno incluye ahí a los esposos de las... No eran esposos porque ellas eran doncellas. ¿Verdad que? Sí, Entonces están nomás ellos 4. No alcanzaban a 5 los justos. Entonces llegan los ángeles. Dice que la gente enardecida, clamando para que se los entregaran porque los querían violar. Y lo curioso es que quienes estaban por fuera de la casa de Lot, dice la escritura que eran niños, niñas, ancianos, o sea, allí había desde más pequeños hasta más grandes. ¿Y qué querían hacer todos? Algo les llamó la atención de los visitantes. No eran cualquiera, porque ellos se empecinaron en que tenían que ser mancillados como ellos estaban acostumbrados a hacer. Lot, decidida y atrevidamente les dice que no le hagan nada a estos personajes que han venido a morar en su casa, que si es necesario él entrega a sus hijas para que hagan con ellas lo que bien les parezca. Imagínense ustedes, él está dispuesto en ese momento a hacer sal de la tierra. Alguien podrá decir, mucho salado, le tocó entregar a sus hijas. Gracias a Dios Dios no los llevó a que eso sucediera. Pero entonces, ¿qué sucede? Listo, salen ellos, empiezan a caer centellas, truenos y todo lo que Dios definió que cayera sobre Sodoma y Gomorra. Y entonces, en la huida, nos encontramos a la esposa de Lot, que tiene un final trágico, triste, no sé cómo ustedes lo quieran definir en la historia. Y ya saben ustedes, esto te va a mirar y se convirtió en estatua de sal, en columna de sal. Y algunos dicen, no, tan raro, eso es difícil de creer. Pero mantengamos el contexto de la escritura con que iniciamos en Mateo, cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió con la mujer de Lot? Leamos ahora sí el versículo 26. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y aquí hay algo curiosísimo, porque la escritura siempre, insisto, es específica y da detalles por alguna razón en particular. Dice, la mujer de Lot miró atrás, pero miró atrás, no fue que, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi otra hija? ¿Dónde está mi esposo? Porque tal vez ella es la que más corría. Uno diría, no, dice que miró a espaldas de él. O sea, el interés de mirar atrás no era para ver cómo estaba su familia. El interés de mirar atrás, dice la escritura, era para ver qué había quedado atrás. Y esto nos recuerda, no lo vamos a leer, pero lo menciono, la salida del pueblo de Dios de Egipto. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Dios los saca y terminan ellos diciendo, nos hubiéramos devuelto, hubiéramos quedado allá comíamos el pan que nos daba el faraón, allá hubiéramos podido morir en paz. Y lo que Dios había hecho sobre sus vidas había quedado completamente desdibujado. Por lo menos eso querían dar a entender. Ella dice la escritura que miró a espaldas de él. Y pongo este ejemplo, o la escritura habla de este ejemplo, para que nosotros entendamos que no es que Dios nos quiera convertir en un bulto de sal, en una estatua de sal, pero que si nosotros miramos hacia atrás, dejamos de tener el propósito que tiene la sal, que es infundir sazón o vida, más bien pureza a la humanidad, al sitio donde nos encontremos viviendo. Leímos ahora en Levíticos que qué sucedía con la sal. La tenían que presentar con toda ofrenda. Si llevaban ofrenda de trigo, sal. Si llevaban ofrenda de carne, sal. Lo que fuese que llevaban.
ya les conté que hice el ejercicio con mis diezmos también. Y seguramente quedaron salados, en el buen sentido de la palabra. Pero ya es un ejercicio y el ejercicio dice que miró hacia atrás, hacia su pasado. El cristiano, ustedes y yo, no nos podemos dar el lujo de poner nuestro referente en lo que pasó, en lo que dejamos atrás. De hecho, la Escritura dice que cuando se está arando y se mira hacia atrás, no se puede mantener el surco que se está trazando, ¿cierto? No hay manera de mantener un rumbo derecho si volteamos para mirar cómo quedó atrás, qué pasó atrás, quiénes éramos atrás, cómo actuábamos antes, qué hacía yo antes para hacerlo ahora. Porque eso forma parte de considerar mirar para atrás. Aunque pensar lo que tiene mi casita, las cositas, porque ahora tú puedes dejar todo. Y es válido la apreciación porque alguien diría, entonces está mal que la persona se duela porque perdió todo. No, no estamos hablando de eso. Pero miren que usted dice, leímos aquí, ella miró a espaldas de él. Ellas estaban allí cuando Lot hablaba con los ángeles. Porque todos estaban dentro de la casa. ¿Qué le dijeron los ángeles a Lot y a su familia? Venimos de parte de Dios. Dios los va a lavar, Dios los va a sacar, Dios los va a limpiar, Dios los va a guardar. Y si a ustedes se les aparece un ángel, o los dos ángeles de Dios, como en este caso, y les dice todo esto, uno sería tan osado, bueno, es fácil hablar ahora, ¿no? Sería tan osado decir, ¿será que Dios tiene capacidad de cuidarme a pesar de que voy a dejar todo atrás? ¿Será que Dios tiene su mano fuerte para mantenerme, guardarme y proveerme a pesar de que voy a dejar todo atrás? Ay, cuando seamos arrebatados, ¿qué vamos a hacer? Es que el punto es este. Dios nos viene preparando a nosotros como hijos para que nos desprendamos. Noten ustedes que todo en la vida, en la enseñanza del cristiano, es a desprendernos. Porque no necesitamos tener peso extra que dificulte el ascenso cuando llegue el momento. Porque a donde vamos, no podemos llevar absolutamente nada de lo que tenemos aquí. Nada es nada. Alguien dirá, ay, yo puedo llevar las Biblias para allá. No, ¿para qué? No necesitamos las Biblias. Ay, que llevemos una ofrenda, ¿para qué? La ofrenda es el corazón que ya aceptó al Señor Jesús. Estoy hablando de arrebatados delante de la presencia de Dios. El mundo para el que nos estamos preparando es un mundo que no necesita, es más, rechaza cualquier cosa que nos recuerde aquel lugar de donde vivimos, porque es un lugar que está caído. Pero lo que sí quiere llevar consigo Dios es la sal. Aquellos que vamos por la misericordia de Dios, a poder presentarnos, como dice la Escritura, sacrificio y ofrenda santa, mecida delante de Dios, mecida y remecida. Somos sal, no salados. Bueno, y si somos salados, entiendan ustedes el contexto de lo que es ser salado para con Dios. Somos la sal de la tierra. Y es más, deberíamos estar saladísimos. Que si alguien pasa y nos hace así, le sepamos a sal. Que le sepamos a sal. Obviamente el contexto no es que nos estén lamiendo en todo lado, pero figurativamente hablando, cuando alguien interactúa con nosotros, ¿a qué le quedamos sabiendo? ¿A qué le sabemos? Ay, no, esa persona como que no quiero volver a hablar con ella porque no sé, algunos tiene mala vibra, pero difícilmente un cristiano que persevere y que quiera agradar y amar a Dios va a significar para otra persona alguien que produzca mala vibra. Es más, produce todo lo contrario. Y sé que ustedes han experimentado esto en carne propia. Cuando alguien dice, yo no sé por qué te voy a decir lo que te voy a decir, pero es que me inspiras confianza. Uy, sí, es que sí, yo soy, no sé. No, es Dios en nosotros. Pero esa sal que otros ven y que tal vez degustan inclusive, la ha puesto Dios para que ellos identifiquen de que nosotros somos distintos, pero que somos necesarios. Y voy cerrando con esto.
con razón, hay un movimiento cristiano importante clamando por las necesidades, en este caso de Colombia, y las circunstancias en las que social y culturalmente se ha movido en los últimos días. Y es totalmente necesario e imprescindible de que la iglesia se mantenga, se una, ore e interceda, porque los que no son iglesia lo están haciendo. Los que no son iglesia, que sí creen y son supersticiosos, esos sí lo están haciendo. Ellos, si usted, bueno, en redes sociales se mueven muchas cosas, pero ustedes han escuchado seguramente cómo se cuenta que el alcalde de Cali, como autoridad de la ciudad, entrega o declara que Cali es para Changó. Para Changó, entonces alguien dijo por allá, uy, sí, bueno, vamos a bailar en la discoteca. No, en la discoteca de Changó. Y si usted alguna vez estuvo allá, arrepiéntase. Y si pasa por allá, ya sabe lo que significa Changó. Changó es una figura, un dios. No, dios no es. Bueno, un pseudo dios africano que representa y necesita y clama sangre. Entonces nos encontramos a la figura número 1 de la ciudad, entregando la ciudad al Dios en el que él cree, el hacha de Changó, dice. Y alguien dirá, ay, entonces ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? No sé. Pero lo que sí sé es que indistintamente de lo que ellos hagan, porque la escritura dice, maldigan ellos, pero bendice tú. Dios está llamándonos a nosotros a que sí sabemos a quién debemos clamar y cómo debemos clamar y qué debemos pedir para que ninguna arma forjada contra nosotros pueda prosperar. Porque Él es el que nos guarda y Él es el que nos ha puesto a nosotros aquí como sal para que salemos la tierra. Entonces, no crea que la oración que usted haga, la intercesión que usted haga es poca. No crea que les diga, ay, pero yo soy solito. Yo casi nunca oraba. Y ahora que de pronto me va a dar la oratón. Entonces voy a orar y ahora sí Dios me va a escuchar. Dios oye las oraciones de sus siervos. E insisto, si ellos se han puesto de acuerdo para clamar por sandeces, ¿por qué no nosotros que sí sabemos que clamamos y le servimos a un Dios vivo y que la palabra de Dios mora en nosotros y que tenemos al Espíritu Santo que nos respalde, que nos trae a toda verdad? Y que entonces ustedes y yo, donde vayamos, con quien interactuemos, estamos llamados a dejarnos probar. Que nos metan el lengüetazo para ver qué tan salados estamos. ¿Qué tanto de Dios pueden percibir otros en nosotros? Deberían decir, uy, sí, saladísimo. Pero en Cristo, conforme Dios dice, que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, más nunca les pido y espero que ustedes vuelvan a asociar el tema de la sal con algo que no sea santo delante de Dios. Porque esos son ustedes. Y la Escritura se refiere a nosotros como santos y que hemos sido santificados. Y la ofrenda es presentada delante de Dios mecida con sal. Significa entonces que ser salado resulta ser mucho más, pero muchísimo más bendición que lo que otros ignorantemente han creído. Tengan la oportunidad, búsquenla, pídanle a Dios que se las dé. No la busquen ustedes, pídanle a Dios que se las dé. De poder compartir qué tan salados están ustedes de parte de Dios para impactar a quienes están a su alrededor. Muy importante. En medio de las circunstancias que vivimos, ¿qué reproducimos nosotros en esas circunstancias? Cuando viene la persona azarada, angustiada, usted dice, ay, sí, busquemos un lugar porque también estoy angustiada, venga, angustiémonos juntos. Puede pasar, porque el manejo de las emociones no es igual en todos, pero ya sabemos que Dios espera de nosotros que salga ese granito de sal que traiga la paz o que alimente el espíritu de la persona que está a nuestro alrededor.
Estamos llamados a ser diferentes para que si estuviéramos, y seguramente puede ser así, siendo parte de un ejercicio de estos sociales y no nos estamos dando cuenta que nos están filmando, pero que así como les contaba ahora que se veía cómo avanzaban unos de acuerdo a lo que se les pedía, seguramente nosotros deberíamos estarnos viendo de manera similar. Quien nos vea desde arriba, del mundo espiritual, dirá, este no va a hacer esto, porque este o esta, o ella o él, tienen claro cuál es su lugar en Cristo. Este o ella van a reaccionar de esta o aquella manera, porque tienen claro cuál es su lugar en Cristo. Ellos se dan cuenta de que son sal y un grano agradable delante de Dios. Necesito una pregunta. Digamos que, pues, si yo había leído lo de ser sal, digamos que no lo había comprendido también, o me queda un poco más claro, pero veo que está en un compromiso grande, y también no es algo que dijo Pablo, que dejáramos de beber leche, ¿cierto? Ya esto, digamos que desde sal es como las grandes ligas, pues el paso mayor, o sea, como cristianos ya es estar en un punto, pues, de cercanía con Dios. Pues, no quiero decir perfección porque es algo que... Bueno, te voy a dar mi opinión personal, de acuerdo a lo que he entendido, puedes o pueden estar o no en acuerdo. Yo pienso que la Biblia nos dice por texto y contexto de que no hay acepción de personas. No hay unos más iluminados que otros. No hay unos más santos que otros. Puede que unos tengan más conocimiento que otros. Puede que unos tengan más información que otros. Pero una vez llegamos nosotros a Cristo, una vez nacimos de nuevo, la Escritura dice que somos iguales a cualquiera de los más grandes apóstoles. ¿Te acuerdas que la Escritura dice que el que haga estas cosas pequeñas y así las enseñe, grande será en el reino de los cielos? Entonces, pareciera que el entender un poco más el tema de la sal nos acerca o nos pide aumentar un escalón, pero en realidad es que siempre ha sido así desde el momento en que nacimos de nuevo. Sí, ya somos sal. No fue que ahora, a partir de hoy me convertí en sal, ahora es que soy estatua de sal, no, desde el momento en que nací de nuevo, y eso pudo haber tomado lugar hace 5 meses, 1 año, 3 segundos, 20 años, pero desde ese momento la Escritura dice que yo ya soy un grano de sal más de parte de Dios aquí en la tierra. Lo que puede estar pasando ahora es que entiendo con un poco más de claridad cuál es mi lugar y mi misión de parte de Dios aquí en la tierra. ¿Trae responsabilidad? Sí, pero es que la responsabilidad nunca ha estado ajena. No significa de que antes no tenía responsabilidad, la responsabilidad siempre ha estado allí presente, porque nosotros ahora sabemos que somos hijos de Dios, y si hijos, como dice la Escritura, también herederos. Ya no estamos ajenos al conocimiento de cuál es nuestro papá. Ya no es, mamá, ¿dónde están los juguetes? Ya sabemos quién es el que nos da todo. Entonces, si somos hijos, vamos por naturaleza, a comportarnos como nuestro Padre. Esa transmisión de gen, de ese ADN, espiritualmente hablando, se va a tener que manifestar más temprano que tarde en todos nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. No es que ahora seamos un escaño más espirituales, porque hemos entendido algo más. No hemos dejado de ser espirituales desde el momento en que nacimos de nuevo. No hemos dejado de tener acceso a todo lo que Dios da desde el momento en que nacimos de nuevo. Entendemos ahora de que tenemos una misión de parte de Dios importante, trascendente, porque va a llegar a otros como a nosotros nos llegó a alguien. Porque de una manera todos tenemos un referente de alguien que en el pasado o en el presente inmediato fue significativo para nosotros. Alguien que con una palabra, con un gesto, con una acción, cambió nuestra manera de ver la vida cristiana, la vida religiosa y la vida del común. Y a partir de ese momento uno dice, algo pasó en mí ese día.
después de que hablé con fulano, después de que oré con fulano, después de que me invitaron a tal parte e hice esto o aquello de parte de Dios. Algo pasó en mi vida. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer eso. Cuando hablo de responsabilidad, no se vaya usted a quedar ahora cabezón como que, uy, no, Señor, esa responsabilidad, tanto peso encima, uy, no, Padre, ¿a qué me dijiste eso? No, la responsabilidad siempre ha estado. La responsabilidad es ser hijos. Dios no espera de nosotros nada más, ni nada menos, sino que nos comportemos como hijos. Y eso es algo que podemos hacer ya sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque lo que se produjo en nosotros fue un nacimiento sobrenatural. Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí. ¿En nuestras fuerzas? No. ¿Con la ayuda de Él? Por supuesto. ¿Recuerdan la vez pasada hablábamos? Apartados de mí, nada podéis hacer. Esto es lo mismo. Yo no puedo dármela de muy saladito si no estoy recibiendo la sal que proviene de Él. La sal, en este caso, entonces es el llamado que Dios hace a que mostremos al mundo, nuestro mundo inmediato, quién es Jesús en nosotros. A mí me reveló lo de la sal Dios, pero así, de una forma sobrenatural. Fue muy lindo porque hace como unos 8 años, yo creo, porque hay una familiar de Alfonsito que come el 31 de diciembre lentejas sin sal. Y yo decía, pero ¿por qué come ella lentejas sin sal el 31, no? Pues como esos ritos, ¿no? Que hace la gente. Y después había otra persona, porque cuando yo era chiquita me puse a pensar en relacionar todo eso. Mi mamá tenía un almacén grandísimo, se llamaba Variedad Liliana. Entonces, cuando un día amanecimos, estaba lleno de sal, lleno de sal la entrada. Pero sí, como si hubieran comprado un bulto de sal y lo hubieran comprado, pero era así, arco en el negocio de mi mamá. Y cuando le echaron eso a mi mamá vendía más. Entonces decía mi mamá, me quisieron echar sal y vendo más. Entonces empecé a relacionar esta come lentejas sin sal el 31, que para la buena suerte, ¿no? Y a mi mamá le echaban sal. Y empecé a ver Dios me empezó a mostrar, y el primo que murió hace un mes, él era militar, hace 10 días, pero el primo que murió hace poquito contaba, como el militar, que un día en el campo se le vinieron con unas brujas encima. Y que ellos llevan sal siempre cuando van al monte y se echaba sal y se va la bruja. O sea que entonces cuando empecé a escuchar eso, y de verdad que eso le pasó a él, entonces él decía que echándole sal ellos se iban. Entonces si le echaba sal y se iba la bruja. Mi mamá vendió más sal, más cuando le echaban sal. Entonces empezó Dios a mostrarme que la sal era una bendición. Y entonces yo literal también empecé a echar sal a la casa. Desde muchos años empecé, bendigo esta casa, y me echaba sal por todos lados de la casa. Y entonces, pero ahí fue donde Dios me mostró, después de empezar a mostrarme, y ese versículo de Colosenses me lo regaló él hace mucho tiempo, que tu palabra sea como sazonada con sal. Entonces, hace muchos años él me reveló lo de la sal y doy gracias a Dios. Y además se hacían negociaciones, y lo que se hacía en la negociación en la mesa se sellaba con sal. Entonces, todo eso me mostró Dios. Entonces, cerrando ya, John, Colosenses 4:6 te da la perspectiva clara de lo que Dios te ha dado y lo que Dios espera. Para que no sea, uno diga, uy, no, es que es duro, ¿cómo? No, porque no es pretender ser alguien que no somos. Dice la Colosenses 4:6 que sea nuestra palabra siempre sazonada con sal. Y ya tú sabes, estamos hablando de palabra. Ya tú sabes que es la cantidad de palabra que habita en ti y qué haces tú con esa palabra cuando tienes la oportunidad de compartirla con otros y aún contigo mismo. Vas a poder identificar la diferencia entre la palabra que sale de ti, el John
en la carne, en el sentimiento y en la emoción, y de John que está en el espíritu. Y vas a poder identificar cuándo es uno el que te da la instrucción y cuándo es el otro. Y la escritura dice que, la que acabo de leer, sea nuestra palabra siempre sazonada con sal. Cuando tú te das cuenta de eso, vas a entender que entre más palabra de Dios abunda en tu corazón, más va a procesar tu mente y entonces vas a poder hablar con la sabiduría que viene de lo alto. Y cuando eso sucede, no, la responsabilidad no era tan complicada, porque es que la sola palabra responsabilidad trae consigo algún tipo de cositas, ¿cierto? Es que esa responsabilidad es muy grande. No, la responsabilidad de Dios. El que hace la obra es Él. Más nada. Nosotros estamos llamados a, si nos tocó sembrar la semilla, si nos tocó regar, y qué bendición si nos toca cosechar. Pero la obra, el crecimiento lo da Dios. Entonces no nos vamos a angustiar o a amargar. Uy, pero es que yo no sé si yo le digo, ¿qué me contesta? ¿Qué hace? Si no hace, si no hace. Lo que sí tenemos que saber es que lo que vayas a decir, que va a salir de tu boca, esté de parte de Dios puesto allí y con amor. Eso es lo que estaba citando Colosenses ahora 4. Por eso tiene que ser sazonada con sal. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre, gracias por permitirnos entender, comprender o visionar, Señor, qué tan salados estamos delante de tu presencia, Señor. Porque si nosotros estamos contigo y en ti, tú dices en tu palabra que vamos a permanecer en ti, Señor. Y si tu palabra permanece en nosotros, tenemos fe y confianza de que tú permaneces en nosotros, Padre. Y si tú permaneces en nosotros, todo aquello que hablemos va a poder ser sazonado contigo, Señor. No esperas nada más de nosotros, sino que quienes nos oigan, quienes nos vean, quienes interactúen con nosotros, puedan darse cuenta de que tú tienes algo para ellos también, Señor. De que tú quieres darles a ellos como nos has dado a nosotros, Padre. Gracias por permitir que aquellos que nos prueben, Señor, se den cuenta de que probaron de ti, Señor. Porque como nos transformaste a nosotros, lo puedes hacer con ellos. Te lo pedimos con acción de gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.